Buenas noches, mi nombre es Natalia Barón y voy a hablar sobre los tipos de presupuesto. Para entender un presupuesto, vamos a hablar sobre las funciones del presupuesto. Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen de gran parte de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que hagan de los presupuestos están fuertemente influidos por una serie de factores relacionados como los antecedentes gerenciales con el sistema empresarial. Podemos definir el presupuesto como una herramienta analítica, precisa y oportuna, la capacidad para pretender el desempeño, el soporte para la asignación de los recursos y la capacidad para controlar el desempeño en curso real. Limitaciones de los presupuestos. En la realidad vivida por las empresas, pocas veces se alcanza el ideal. Los bruscos cambios en el medio ambiente, las nuevas disposiciones legales, acontecimientos mercantiles inesperados, tales como huelgas, accidentes, pueden sacar los balances del proceso. La importancia de los presupuestos. Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina en la incertidumbre. Por ello se deben planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que ya cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es decir, a cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de acierto, mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia. Mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que ejercerá los factores no controlables por la agencia sobre los resultados finales de un negocio. Ahora sobre los tipos de presupuesto. Comenzamos con el presupuesto maestro. Es un presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para lograrlo. Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto, porque cuando más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el proceso de planeación fijado por la alta dirección de la empresa. Define los objetivos básicos de la empresa. Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones. Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la empresa. Facilita el control de las actividades. Permite realizar un autoanálisis de cada periodo. Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. Limitaciones. El presupuesto es solo un estimado, no pudiendo establecer con exactitud lo que sucederá en el futuro. El presupuesto no debe sustituir a la administración, sino todo lo contrario, es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. Es ponerse demasiado énfasis en los datos provenientes del presupuesto. Esto puede ocasionar que la administración trate de ajustarlo o forzarlo a hechos falsos. Puestos de operación son estimados que en forma directa en proceso tiene que ver con la parte neurológica de la empresa, desde la producción misma hasta los gastos que conlleve ofertar en el producto o servicio son componentes de este rubro. Gastos de venta son los estimados producidos y en el proceso. Presupuesto de producción incluye gastos directos e indirectos. Presupuesto de requerimiento de materiales, materia prima, insumos, autopartes, etc. Presupuesto de mano de obra, fuerza bruta calificada y especializada. Presupuesto gasto de fabricación, presupuesto costo de producción sin el margen de ganancia. Presupuesto de gasto de venta, capacitación de vendedores y publicidad. Presupuesto de administración, requerimiento de todo tipo de mano de obra y distribución del trabajo. El presupuesto de ventas es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad de una compañía y conocer el volumen de ventas estimado, es decir, da estimaciones de los niveles de ventas y por tanto de ingresos. Muchas empresas basan sus decisiones comerciales en función de los datos que sale el presupuesto de ventas, además de que es un documento que influye directamente en el nivel de producción. Es decir, si la empresa estima que sus ventas serán elevadas, tal y como se refleja en este presupuesto, deberá aumentar la producción si quiere satisfacer la demanda.
El presupuesto de ventas es un pequeño apartado de un elemento mayor dentro de cualquier empresa, el plan financiero, aunque lo cierto es que otras ocasiones puede formar parte también del plan de negocios. Lo que no se puede dudar es que un buen presupuesto de ventas puede ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos y lograr beneficios. Características de un presupuesto de ventas. Cualquier presupuesto de ventas tiene las siguientes características básicas. El presupuesto debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. Las ventas previstas deben estar valuadas en la cantidad, número de unidades y valor económico. El presupuesto de ventas debe incluir un pronóstico de ventas del sector y de la empresa. Para elaborar un presupuesto de ventas lo más ajustado a la realidad, es importante conocer la participación de la empresa en el mercado. Para elaborarlo se necesita tiempo, esfuerzo y un amplio conocimiento del mercado. Factores a tener en consideración para elaborar un presupuesto de ventas. Primero, productos a vender. Todos aquellos productos, servicios que la empresa espera vender a un periodo presupuestado. ¿En qué cantidades? Estimación de las cantidades de productos a vender basado en demanda del producto y en el pasado y proyección histórica del comportamiento de las ventas. ¿A qué precios? Buscar la mejor relación volumen-costo-utilidad posible mediante precios definidos basados en aspectos importantes para la empresa. Métodos empleados. Mecanismos que se utilizan para la promoción, venta y distribución de los productos en el mercado. Zonas de comercialización determinadas anteriormente considerando la ubicación geográfica, tamaño de la empresa y tipo de productos que vende. ¿Por cuáles? Canales de distribución son definidos por la empresa con la intención de llegar a la mayor cantidad de consumidores al menor costo posible. Bueno, ahora vamos a hablar de los presupuestos de producción. Son estimados que se hallan estrechamente relacionados con el presupuesto de venta y los niveles de inventario deseado. En realidad, el presupuesto de producción es el presupuesto de venta proyectado y ajustado por el cambio en el inventario. Primero hay que determinar si la empresa puede producir las cantidades proyectadas por el presupuesto de venta con la finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de obra ocupada. Proceso. Elaborando un programa de producción, presupuestando las ventas por línea de producción. Elaboración de un programa de producción consiste en estimar en un tiempo requerido para desarrollar cada actividad, evitando un gasto innecesario para el pago de mano de obra ocupada. Características del presupuesto de producción. Para llevar a cabo un presupuesto de producción eficaz, una empresa debe tener en cuenta una serie de factores: el personal disponible para crear el producto, el margen de beneficio buscado, el tiempo necesario para llevar a cabo la producción, es decir, las horas de trabajo, y el valor por hora. Existe la fórmula general para llevar a cargo el presupuesto de producción. Se trata del presupuesto de producción, unidades igual a presupuesto de ventas más inventario final planificado menos el inventario inicial. Los responsables de elaborar el presupuesto de producción en una empresa son los gerentes de producción, quienes han de gestionar tanto el trabajo realizado por los empleados como los materiales necesarios para hacer realidad la planificación desarrollada previamente. Los gerentes de producción también se encargan habitualmente del control de inventario y de la gestión de almacenes. El presupuesto de producción a su vez debe incluir varios elementos: presupuestos de materiales, compras de la empresa, mano de obra, gastos de fabricación y los costos operativos de la empresa. Encuentra el presupuesto de materiales, que hace referencia a la materia prima que será necesaria para llevar a cabo la producción. Para obtener esta materia prima será necesario comprarla, cuyo coste analiza el presupuesto de compras. Este tipo de presupuesto también debe informar sobre las fechas que se debe realizar la entrega de la materia prima adquirida. En cuanto al presupuesto de mano de obra, son los trabajadores necesarios para ejecutar la producción planificada. El gerente debe tener además en cuenta la distribución del personal en las diferentes etapas de producción.
Por otra parte, el presupuesto de gastos de fabricación debe comprender tanto los gastos indirectos como los directos, que se encargan en el costo del producto. Los gastos indirectos son aquellos que no pueden imputarse de forma directamente a los costos de una mercancía, pues corresponden a los costos del proceso de producción de varios productos o a diferentes departamentos. Por último, el presupuesto de costo de producción son los gastos imputables a todo proceso. Beneficios de un buen presupuesto de producción. Un buen presupuesto de producción puede suponer muchos beneficios para la empresa si se ejecuta de manera adecuada teniendo en cuenta los factores que vamos a intervenir a la hora de ejecutar los procesos internos. Ayuda de forma fundamental a cumplir los objetivos generales, presupuestos que siempre estos están medibles y cuantificables. Reduce los gastos de producción innecesarios. Aprovecha mejor la capacidad de experiencia de los trabajadores. Ayuda a gestionar de forma más inteligente y precisa los inventarios. Atrae mano de obra más cualificada. Logra una mayor eficiencia en todos los procesos y fomenta la estabilidad laboral. Ahora vamos a hablar del presupuesto de mano de obra. Es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz de satisfacer los requerimientos de producción planeada. La mano de obra indirecta se incluye en el presupuesto de costo indirecto de fabricación. Es fundamental que la persona encargada del personal lo distribuya de acuerdo a las distintas etapas del proceso de producción para permitir el uso del 100% de la capacidad de cada trabajador. Los componentes: personal diverso, cantidad de horas requeridas, cantidad de horas trimestrales y valor por hora unitaria. El presupuesto de mano de obra directa representa el segundo renglón de costo de producción y muestra las estimaciones hechas con respecto al esfuerzo humano necesario para realizar la manufactura de los productos. Se elabora en función de los sueldos, salarios y demás retribuciones que contribuirán las exigencias del esfuerzo humano necesarios para producir las clases y cantidades de productos presupuestados. Consta de dos partes: horas de mano de obra directa y costos de la mano de obra directa. Permite lograr un mayor rendimiento del personal, facilita la organización del departamento de personal y toda la empresa, ayuda a planificar los requerimientos financieros. A largo plazo permite establecer los costos unitarios con mayor exactitud. Puede emplearse como sólido fundamento de las negociaciones, contratos colectivos de trabajo. Permite controlar este importante elemento de costo y evaluar los esfuerzos del personal. Características. La creación de un presupuesto de ventas ayuda a determinar las necesidades de mano de obra. Esto es porque esta información se utiliza para desarrollar el presupuesto de requerimientos de producción establecidos en el presupuesto de producción proporcionan al punto de partida para la preparación del presupuesto de mano de obra. El presupuesto de mano de obra toma las cifras estimadas de producción para así poder estimar el costo de mano de obra directa. Esta información permite decidir cuántos empleados se necesitan en la línea de producción. Declaración de beneficios. Además de los salarios de los empleados, se incluyen en los presupuestos de mano de obra todos los demás gastos de los empleados. Todos los gastos incluidos son el seguro de compensación del trabajador, las contribuciones al seguro social, los impuestos del desempleo, también las primas de seguro de vida y de salud cuando corresponda a la contribución del plan de pensiones y muchos otros beneficios para empleados. Por lo general, los gastos relacionados con los empleados varían en función de sus salarios. Sin embargo, algunos de estos gastos son montos fijos. Contabilización de gastos de manos de obra. Una empresa debe elegir cómo planeará contabilizar los gastos de los beneficios para empleados, tanto presupuestados como reales. Estos gastos se incluyen en el costo de mano de obra directa o se consideran como gastos generales del empleado.
asignándose a las unidades producidas. Sin embargo, a veces estos gastos se tratan como un gasto del periodo. El método por el cual se contabilicen estos gastos variables, los empleados tendrá un impacto en el costo de mercancía vendida, todos los ingresos o los presupuestos del inventario. En los casos en que la mano de obra directa constituya una gran parte de los costos variables, esta diferencia será significativa. Otros factores. El presupuesto de mano de obra directa puede ser controlado por las fuerzas externas, siendo los sindicatos más importantes entre ellas. Generalmente hay aumento en el costo de mano de obra directa cuando se termina el contrato de mano de obra antiguo y se inicia el nuevo contrato. Además, los avances tecnológicos que se requieren en un cambio, el proceso de producción puede requerir cambiar el nivel de habilidad de empleados. La contratación de empleados con mayor nivel de habilidad afecta el presupuesto de mano de obra. Se puede encontrar que es demasiado lento crear un presupuesto de mano de obra detallado cuando hay una gran cantidad de clasificaciones laborales. Esto es porque es extremadamente difícil hacer coincidir los niveles salariales presupuestados con la plantilla del mundo real. Se hace el presupuesto de mano de obra. El cálculo básico utilizado por el presupuesto para calcular los requerimientos de mano de obra directa es importar del presupuesto de producción el número esperado de unidades producidas para cada periodo y multiplicarlo por el número estándar de horas de mano de obra para cada unidad. Las horas de mano de obra directas para cumplir con los requerimientos de producción se multiplican por el costo promedio de mano de obra directa. Cantidad de horas. Se calcula que la cantidad de horas requeridas de mano de obra para producir cada unidad se incluyen todos los departamentos que manejan el producto durante la producción. Esto produce un subtotal de las horas de manos de obra necesarias para cumplir con el objetivo de producción. También se pueden agregar más horas para tener en cuenta las ineficiencias de producción. Esto aumentaría la cantidad de horas de trabajo directo. Por ejemplo, un juguete requiere que el departamento de corte, el departamento de costura y el departamento de acabado requieren un total de 0.25 horas por unidad. Se debe observar a los empleados en el trabajo que hacen sobre los productos y el tiempo de las unidades de cada departamento para establecer un tiempo requerido de producción. El costo promedio laboral. Para obtener un costo promedio de mano de obra por hora se suman las diferentes tarifas por hora y el resultado se divide entre la cantidad de tarifas utilizadas. Por ejemplo, supongamos que los salarios de mano de obra son 11, 12 y 13 por hora. Se suman entonces estos montos para obtener un total de 36. Luego se dividen esta cantidad entre 3, lo que da un costo de mano de obra de 12. Este es un salario promedio por hora. Estimación del costo laboral por unidad. Este costo de estimación se calcula multiplicando la cantidad de horas por unidad de un costo promedio laboral por hora. En el ejemplo sería 0.25 horas por 12 por hora, equivalente a un 3 por unidad. El costo de mano de obra directa sería de un 3 por cada unidad producida. Se multiplica el costo de mano de obra por unidad, número total de unidades que se planea producir. Por ejemplo, si se prevé producir 100.000 unidades, entonces el costo será de 3 por 100.000 unidades. Esto da un costo de mano de obra de 300.000 unidades. Dividir en costos mensuales. Se dividen los costos laborales totales en costos mensuales. Para cada mes se proyecta en cuántas unidades se planea producir y se multiplica por el costo de mano de obra por unidad. Ventajas. Se da una consideración automática al factor tiempo. Esto porque normalmente los salarios que se pagan proporcionales al tiempo trabajado, las tasas de obra son más estables que los precios de los materiales. Ciertos gastos variables generan
varían en cierta medida con el número de trabajadores empleados. Por tanto, el cargo a la producción está relacionado con el monto de los salarios pagados. Este monto es proporcional a la cantidad de trabajadores. Los datos básicos requeridos para el cálculo de esta tasa están fácilmente disponibles a partir de la declaración del análisis de salarios y no implica costos laborales adicionales. Las desventajas. No se hace distinción entre el trabajo calificado y el no calificado, con sus respectivas diferencias en las tasas de pago. Esto es injusto, ya que son los trabajadores no calificados quienes son responsables de mayores gastos en la forma de desperdicio de material, de depreciación, etc. Si se paga a los trabajadores en base a tarifa por pieza, entonces el factor de tiempo se ignora por completo. No se hace distinción entre la producción entre trabajadores manuales y los trabajadores que operan máquinas. Todo da un resultado incorrecto. Cuando los trabajadores reciben una prima por horas extras, ya que se pagan tarifas por hora más altas por el trabajo durante horas extras. No se hace distinciones entre gastos fijos y variables. Cuando la mano de obra no es un factor de producción importante, no será equitativa. La absorción de gastos generales ignora factores importantes, como el uso generalizado de plantas y de equipos. No es adecuado en el caso de trabajadores por pieza, ya que se aplicará la misma tasa para absorber los gastos generales de todos los trabajadores, sean eficientes y tomen menos tiempo o sean eficientes y tomen más tiempo. Ejemplos. La compañía ABC planea producir una serie de vasos de plástico durante el periodo presupuestario. Los vasos están todos dentro de un rango limitado de tamaño. Por esto, la cantidad de mano de obra relacionada con el procesamiento de cada uno es casi idéntica. La ruta de trabajo para cada vaso es de 0.1 horas por vaso para el operador de la máquina y 0.05 horas por vaso es el resto del trabajo. La tasa de mano de obras para los operadores de máquina y otro personal sustancialmente diferentes, por tanto, se registran por separado en el presupuesto. En la siguiente tabla se muestran las horas requeridas para cada categoría laboral por trimestre, así como cada costo de tipo de trabajo. El presupuesto contiene dos tipos de mano de obra que se agrupan por separado, ya que tienen costos diferentes. Se requiere 0. Hora de máquina para cada producto, lo que cuesta a la compañía un 25 por hora. Además, se requiere 0.05 hora adicional de tiempo para cada producto fabricado. Esto le cuesta a la compañía un 15 por hora. Costos de fabricación. Son estimados que de manera directa o indirecta intervienen en toda etapa de proceso de producción. Son gastos que deben cargar al costo del producto, sustentación, horas, hombres requeridos, operatividad de máquinas y equipos, stock de accesorios y lubricantes. Observaciones. Este presupuesto debe coordinarse con los presupuestos anteriores para evitar un gasto innecesario que luego no se pueda revertir. Presupuesto de costo de producción. Presupuesto financiero. Consiste en fijar los estimados de inversión de venta, los ingresos varios para elaborar al final un flujo de caja que mida al estado económico y real de la empresa. Comprende presupuesto de ingresos, el total del bruto sin descontar los gastos. Presupuesto de egresos para determinar el líquido o neto. Flujo neto, diferencia entre ingreso e egreso. Caja final, caja inicial y caja mínima. El presupuesto financiero se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y o para obtener los medios esenciales que deben calcularse, como el costo de la realización, el costo de tiempo y el costo de adquirir nuevos recursos. Comúnmente, la factibilidad es la parte más importante,
ya que con ellas se resuelven otras insuficiencias de otros recursos. Lo anterior es lo más duro de alcanzar si se necesitan de acciones y adiciones cuando no se tienen. Comprende el análisis de inversión, la proyección de ingresos y gastos y la forma de financiamiento. En este trabajo, las personas que deseen empezar un buen negocio deben tener en cuenta que será su mayor fuente de información. Los recursos financieros como fuente de financiamiento son los más escasos en la actividad empresarial, por lo cual se deben tomar las mejores rectas a la hora de evaluar las posibles fuentes de financiamiento de la actividad. Las fuentes internas son todas aquellas que están más a la mano del empresario y por lo general son las más baratas a la hora de evaluar su costo financiero. Las fuentes externas. Estas por lo general requieren de cumplir con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su costo es el más alto. A continuación se detallan los pasos básicos necesarios para presupuestar el inicio de una empresa. Inversiones. Costo de inversión en bienes tangibles. Se requieren aquellos costos realizados en la compra de activos fijos, como instalaciones, maquinaria, equipo, tierra, muebles y equipos de oficina, instalación y montaje. Se debe indicar para cada uno de los activos fijos que deprecien en el alcance de su depreciación. Costos de inversión de bienes intangibles. Se refiere a costos referentes a la puesta en marcha, a costos de organización, patentes y similares, intereses durante la construcción, costos de ingeniería y administración de la instalación, marcas, diseños comerciales, estudios económicos, estudios finales, capacitación, desarrollo de empaques, estudios y planes de productividad y calidad, desarrollo de recursos humanos imprevistos y otros vinculados con el proyecto. Activo circulante o capital de trabajo. Se refiere a los costos de materiales e insumos, mano de obra, transporte, alquileres, pago de servicios, empaque, promoción e inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados y en tránsito, créditos o cuentas por cobrar a clientes, inventario de repuestos y herramientas. Todo lo anterior es necesario para presupuestar la ejecución y operación del proceso productivo. Debe determinarse la cantidad mínima de dinero disponible para cubrir pago de salarios, sueldos, servicios, gastos de administración y de mantenimiento durante un periodo determinado. Esta cantidad se conoce como capital de trabajo. Una vez que se tienen claras las necesidades de capital y su propósito, la persona empresaria deberá definir o qué financiará con el capital propio y las necesidades de costos y gastos. Presupuesto de gastos. Los gastos deben dividirse en los siguientes rubros: costo primo, gasto de fabricación, gasto de administración, ventas y gastos financieros. Costo primo. En el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto terminado en forma directa, tales como la materia prima, otros materiales directos de mano de obra directa. Gastos de fabricación. Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, servicios como electricidad, telefonía, agua, combustible, repuestos, mantenimiento, depreciación de instalaciones, maquinaria y equipo, amortización de activos referidos, impuestos directos, propiedad e indirectos como el de ventas que se paga por los insumos y otros gastos de fabricación. Gastos de administración y ventas. Son parte de este rubro las remuneraciones de personal de administración de ventas y se refieren a los sueldos salariados y sociales. También se incluye la estimación mensual para teléfonos, teles, fax, correo. La depreciación aquí es solo sobre las instalaciones y equipos que se utilizan para la venta de los productos. En los gastos de administración y ventas se incluyen gastos como seguros, gastos de oficina, gastos generales, viáticos, comisiones sobre las ventas, promoción y publicidad. Los financieros son los intereses a ser pagados por los préstamos previstos según los plazos concedidos y las tasas de intereses vigentes
Para el momento de la formulación del proyecto, para los efectos del cálculo se debe tener cuidado en cargar o diferir el pago de los intereses causados durante los años de gracia, lo cual depende de las características de financiamiento. Fijación de los precios de venta. La fijación de los precios de venta. Para este paso es necesario tener definida una de precios tomando en cuenta, según los precios de la competencia en el mercado, según el tipo de clientes que se quiere llegar, la versión del producto, la novedad, según la especialización del producto, según la ubicación de empresa o negocio, según el volumen de la compra o cliente. Con este tema concluyo la clasificación y tipos de presupuesto. Muchas gracias.